Bueno, buenas tardes chicos, espero que estén muy bien. Aquí hemos estado con problemas, bueno, estoy en Escazú y ha habido problemas en la parte de Bello Horizonte de electricidad, por eso no empezamos a la 1:30, pero bueno, aquí estamos. Es parte de la dinámica de las clases virtuales, de las sesiones sincrónicas que a veces tienen esa limitación, que dependen mucho del internet, del fluido eléctrico, pero bueno, aquí estamos. Entonces espero que estén muy bien. Espero que en las zonas donde viven ustedes, pues todo está en calma y tranquilo, pero hoy el país está un poco convulso y bueno, es parte de lo que tenemos que afrontar en este momento de crisis, digamos que como país. Y bueno, no estamos exentos nosotros como estudiantes, como profesores, de que de alguna u otra manera también esto nos impacta y nos afecta. Entonces espero que realmente todos estén bien y seguros. Y bueno, la sesión sincrónica de hoy, bueno, vamos a ir admitiendo los que van entrando. Básicamente es conversar un poquito de las dos sesiones anteriores, un poquito de lo que hicimos ahora, si hay algunas dudas, si hay alguna pregunta, pues ese va a ser el espacio de hoy. Ya la clase de esta semana está colgada, tienen varios ejemplos, varios elementos que son importantes para poder hacer las actividades. Sé que algunos ya han iniciado y eso es perfecto. Ahí tienen los materiales para que puedan complementar algunas cosas. Y he tratado de ser como muy específico en las sesiones para ir trabajando en lo que vamos a hacer. Por ejemplo, la lógica y la argumentación, desde el curso que yo preparo, no es tanto una lógica formal, sino es una lógica centrada en la argumentación. ¿A qué me refiero con esto? Que las utilidades o las bondades que tiene el lenguaje nos permitan a nosotros poder empoderarnos y poder tener algunos elementos o habilidades que nos permitan potenciar nuestros niveles de atención lógica o de razonamiento lógico, y que cada vez nuestro discurso sea un discurso más convincente. De hecho, la lógica dentro de la estructura de la filosofía, de acuerdo a Aristóteles, lo que busca es que nosotros podamos tener una muy buena comunicación. Y creo que ahorita una de las habilidades importantes o de las competencias importantes que debe tener todo profesional es la capacidad de comunicar. Y esa capacidad de comunicar, de alguna u otra manera, los va a hacer a ustedes más seguros y más firmes en lo que están transmitiendo. ¿Por qué? Porque el mundo se ha vuelto mucho más competitivo y ustedes cada vez tienen que tener mayores habilidades. Y la comunicación es una de esas habilidades, sobre todo la comunicación lógica, centrada en esa argumentación. Y cuando hablo de argumentación, me refiero a la argumentación oral, me refiero a la argumentación escrita. O sea, que de alguna u otra manera, lo que digo, lo que escribo, tiene una coherencia lógica y es capaz de convencer las ideas o los discursos que yo esté trabajando. Entonces, es muy importante aprender algunas habilidades que la lógica nos va a ir dictando. Entonces, de las clases, de la clase anterior, pues rescatar que he visto tres de los debates que ustedes generaron, me han gustado mucho. Creo que un poco el curso lo que busca es eso, que ustedes puedan tener su criterio propio sobre un tema específico y que puedan ir armando buenos argumentos, que al final de cuentas es lo que nos importa en el curso. Y aquí sí los buenos argumentos no son relativos, porque los buenos argumentos son aquellos argumentos que me van a mí a utilizar los elementos del lenguaje para hacer una comunicación mucho más fluida, mucho más precisa y mucho más convincente. Entonces, creo que en los debates ha sido muy interesante. Me gustaría conocer y que ustedes me cuenten cómo estuvo la organización por grupo, si les costó organizarse, un poquito la dinámica de cómo lo fueron haciendo, y cómo se sintieron en ese debate, digamos, en ese primer debate, porque la idea es que tengamos muchos, pero en ese primer debate donde ustedes se acercan a un tema, un video de Eduardo Punset, en donde nos pone algunas, no trampas, sino algunos elementos del lenguaje y de la comunicación que tenemos que estar muy atentos también a eso. Entonces, me gustaría escuchar un par de comentarios, tal vez
un comentario por grupo, un miembro de cada grupo que me cuente un poquito cómo se organizaron, o tal vez el líder de grupo, cómo se organizaron, cómo vieron la dinámica, y también abro el espacio también por si alguien quiere comentar algo específico del video y arrancamos con esa discusión. Entonces, si hay alguien del grupo A que quiere arrancar, el coordinador, el moderador o alguno de los miembros del grupo que me cuente un poquito cómo estuvo esa organización. No me digan que no hay nadie del grupo A, posiblemente sí hay alguno. Yo creo que nosotros éramos el grupo A. Ok, adelante, Lisa. Bueno, nosotros, en realidad la actividad fue muy grata, enriquecedora, porque hubo pues un consenso, y no consenso en todas las opiniones, sino como en la manera en la que se desenvolvió la actividad. Entonces, entre el moderador y la persona que grabó, seleccionamos unas preguntas, estuvo antes, pues de acuerdo todo el grupo, y a estas preguntas se sometió el debate. Entonces, puntualmente íbamos contestando o dando nuestra opinión sobre las preguntas, y posterior a esa ronda de preguntas se hizo como una ronda pues de comentarios, por así decirlo, o de conclusiones, y ya el resto fue pues como el diálogo que se dio al respecto. Ok, muy bien, Lisa, gracias. ¿Algún miembro del grupo B que esté por aquí, que me cuenten un poquito cómo se organizaron, qué tal les pareció la actividad? ¿Quién del grupo B? Solo uno para poder entendernos y escucharnos todos. Bueno, buenas tardes, compañeros y profesor. Hola, Eric. Bueno, y al igual que el grupo de Lisa, fue una actividad grata para todos los compañeros, a pesar de que en un principio estábamos un poco enredadillos ahí como cómo grabarlo y demás, pero igual todos tuvimos un punto de vista y todos supimos opinar lo que cada quien pensaba, y al final quizás poder entenderlos de una mejor manera como grupo en la actividad que se realizó. Ok, muy bien, gracias, Eric. Grupo C, ¿algún miembro del grupo C que quiera contarnos? Profe, yo, si quiere. Adelante, Olger. Gracias. Bueno, el grupo C, nosotros estábamos constituidos por Janel, por Andreina, por Kay, Charlie, Chris y Sofía. Y en realidad fue bastante provechoso. Desde mi punto de vista, yo al no conocer a ninguno, pues al principio sentí como que iba a costar un poquillo, iba a ser complicadillo, pero en realidad fue bastante provechoso. Conforme fueron pasando los días, todos coincidimos en no dejarlo para última hora, sino sacarlo con la mayor anticipación posible. Todos estábamos de acuerdo. Sí tuvimos que cambiar la reunión, quedamos en que sábado, pero sí tuvimos que cambiarla después por la cuestión de que el sábado salieron unos compromisos de última hora y no se pudo, pero siempre al final lo hicimos martes, lo hicimos con bastante anticipación. Luego en sí, en cuanto al foro, pues tratando de llegar a un formato, al final decidimos que el formato que nos quedó grabado pues fue el mejor, es decir, nos organizamos, este es Andreina, el moderador, lo definimos, pero al final cada quien dio su punto de vista, su entendimiento del tema, sus puntos de vista personal, y se puede decir que pues que nos quedó bien porque todos coincidimos en que quedamos satisfechos al 100% y nos gustó la experiencia, y al final hasta hablamos sobre posibles trabajos a futuro, si éramos el mismo grupo o si teníamos que cambiar de equipo, etcétera, ¿verdad? Entonces yo pienso que al final sobrepasamos la barrera de no nos conocemos en sí, pero
yo pienso que todo ese tipo de prejuicios y cosas que uno como humano pues siempre le genera a la mente, fueron fácilmente superados y más bien considero, si me pides un término, considero que muy enriquecedor, en realidad. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Jorge. Grupo C, ¿algún miembro del grupo C? Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros fuimos el grupo D. Para nosotros, bueno, nos acomodamos en el horario que más les servía a todos. Había una compañera que tenía que trabajar hasta el domingo, entonces planeamos hacerlo el domingo como a las 8 de la noche. Lo que más nos costó fue grabación del Meet, que había ese error. Y nosotros, para contarle a los demás, a las 9 de la noche estuvimos molestando al profesor, pidiéndole la ayuda, y el profesor con mucho gusto nos ayudó a esa hora, un domingo a las 9 de la noche. Y ya en general el debate estuvo muy interesante, o sea, cada persona, yo creo que todos vemos el mismo video, pero cada persona saca una conclusión diferente y cada persona entiende el video de diferente manera. Entonces, y preguntarle a los compañeros qué entendieron ellos y que ellos me dijeran un punto de vista que yo no había visto. Fue muy interesante. Y nosotros en el video lo que hicimos fue cada persona tomar la palabra, decirnos qué entendía y después al final sacar unas conclusiones y el moderador dar una síntesis de todo lo que se habló en el video. Y sí, para mí fue muy enriquecedora la charla, la plática con los compañeros, fue muy provechosa. Así que nos gustó mucho y esperemos que haya más trabajos así, porque de verdad son muy enriquecedores para uno y para todos en general. Ok, muy bien. Qué bueno, chicos. Creo que yo soy honesto, he visto 3 de los videos. Hoy termino de ver el 4º y ya los voy a colgar en la plataforma también para que ustedes tengan acceso a ver el trabajo que hicieron el resto de sus compañeros. Eso es un poco lo que buscamos en el curso, o sea, no es una lógica matemática, que por la lógica tiene esa rama formal, que es la lógico-matemática. Nosotros estamos en una lógica más lingüística, más centrada en lo que es la comunicación. Y lo que tratamos de buscar en el curso es que ustedes puedan tener criterio propio, pero con argumentos. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Que todos podemos ver el mismo video, lo que decía, creo que Daniel, o no sé si fue Walter, que cada uno de nosotros ve el video y tiene una percepción diferente de lo que está viendo. ¿Por qué es eso? Porque de alguna u otra manera nuestra mente está condicionada a nuestro bagaje cultural, a nuestros conocimientos, a nuestras lecturas, a todo lo que vamos metiéndole a nuestro ser, y eso de alguna u otra manera va a influenciar el impacto que tenga en mí alguna información. En este caso, el video trata de reflejar eso y es lo que yo quiero que ustedes vayan entendiendo y trabajando. Yo para la clase de esta semana ya les puse las actividades que tienen que hacer, pero igual les voy a recomendar y les voy a poner ahí la posibilidad que vean una serie que está en Netflix que tiene que ver con la manipulación de las redes sociales en el término de comunicación. Y es dicha por los mismos personas que trabajaron en Facebook, que trabajaron en Twitter, que trabajaron en Google, y que ya no están ahí, y que son personas que son muy influyentes a nivel de tecnología, a nivel mundial, pero que hablan como a través de las redes sociales también tratan de manipular nuestra información o condicionan un poco incluso la forma en cómo nosotros entendemos y vemos las cosas. Entonces, igual se las voy a dejar ahí como para que la puedan ver. No es una serie, es un documental, dura como 1:30 minutos, está en Netflix y también lo encontré en YouTube. Tal vez en YouTube no está tan claro como verlo en Netflix, pero ahora les voy a dar el dato y el link para que lo puedan ver cuando ustedes quieran, porque también les va a ayudar un poco a la dinámica que queremos. Ahorita ustedes hicieron un ejercicio grupal de poder interactuar con argumentos. Entonces, en algún momento vamos a trabajar de manera individual una presentación, donde ustedes se grabarán y van a tener que tomar un tema y trabajar algunos argumentos y luego defender eso contra ustedes mismos. Es una ponencia. No sé si han visto las conferencias tipo TEDx, que son conferencias famosas a nivel mundial y que es lo que se está usando ahorita
En comunicación académica, digamos, son conferencias de 15 minutos máximo en un tema específico en donde cada persona puede exponer ideas muy concretas y muy precisas con argumentos muy claros sobre un tema específico. Y eso es un poco a lo que vamos a ir avanzando en el curso. Entonces, para la clase de la semana anterior, ese debate que ustedes generaron, pues permite un poco o nos da un poco las bases de lo que van a tener que hacer o lo que están haciendo ya con la clase 3, que es un poquito entender qué son los argumentos inductivos y deductivos, cómo los puedo utilizar. Yo les puse ahí en la descripción de la clase, y no sé si ya la leyeron, pero si no, ahí tienen la oportunidad de revisarla detenidamente, ejemplos de argumentaciones y ejemplos de argumentos inductivos y deductivos, que son los argumentos que más utilizamos nosotros. Los utilizamos a veces de manera consciente, muy pocas de manera consciente y a veces inconscientemente mucho. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en el curso? Lo que yo pretendo es que ustedes sean muy conscientes de los argumentos que plantean, tanto inductivos como deductivos, y la importancia y la riqueza que tiene cada uno de ellos. Los ejemplos son muy concretos. Recuerden que un argumento en lógica siempre va a tener dos premisas y una conclusión. Una premisa es un enunciado que me permite como una idea primera, y una segunda premisa es esa idea segunda que sustenta la conclusión. En los argumentos, la conclusión no siempre está al final. Puede ser que yo, cuando estoy haciendo la lectura de un documento, primero me encuentro con la conclusión del argumento y luego la justificación o las ideas que sustentan el argumento o la conclusión de ese argumento. A veces lo puedo encontrar en medio de las dos premisas o al final de las dos premisas. Entonces, lo que vamos a ir haciendo nosotros es viendo algunos textos. Yo les puse un texto ahí de deporte, no sé qué tan deportistas sean ustedes, pero es ligado, digamos, al tema de doping. Entonces, ahí tienen que discriminar un poco, primero hacer la lectura de un documento que les compartí, que les va a ampliar un poco el panorama, pero es entender un tipo la argumentación que aparecen en los textos, cómo yo puedo ir discriminando elementos importantes. Y luego tienen que construir un texto que no es una redacción, no es un ensayo, sino que es un texto argumentativo. ¿Qué significa eso de texto argumentativo? Que ustedes ante una pregunta primero van a entender, a leer lo que ustedes quieran, noticias, un video, lo que vi, porque la pregunta es muy del momento. Entonces, ¿qué tan de acuerdo están ustedes con la cultura de impuestos que nos quieren imponer a nivel de gobierno? Y tomar una posición. Entonces, lo primero que tienen que hacer es revisar los materiales de clase y luego van a ir construyendo. Entonces, tienen dos cosas. Uno, en el ejercicio 1, tienen preguntas. Las preguntas que aparecen ahí, el sistema me permite a mí poner una respuesta única para referencia, así es que no se asusten si ustedes responden una pregunta y el sistema los califica mal, porque el sistema, la respuesta que tiene es una respuesta exacta. Sin embargo, yo soy el que reviso, digamos, las respuestas de ustedes. Entonces, a la calificación que tienen que hacerle caso es a la calificación final que yo les daré en esa actividad, para que no se vayan a estresar pensando que el sistema me calificó muy mal, porque el sistema lo que está recogiendo es información para calificar de acuerdo a una fórmula exacta de respuesta. En la segunda actividad, donde ustedes tienen que analizar un texto, pues ahí primero tienen que leer los materiales de clase para luego hacer ese análisis de texto. Y ahí, como buenos filósofos y buenos oradores, ustedes van a tratar de entender el texto a partir de esas ideas, de esos argumentos, de esos elementos, de cuáles son esas ideas centrales de un texto, cuáles son las ideas que me están tratando de engañar en un texto, qué tanta veracidad hay en el texto que estoy leyendo, cómo hago para determinar o discriminar que algo que me están planteando en un texto es real o no, o si están tendiendo a engañarme en ese texto. Y el segundo texto, que es una construcción personal, por eso les digo que no es redacción, no es ensayo, sino que es un análisis crítico sobre un tema específico. Puede ser, ahí se pueden apoyar en algún autor, qué sé yo, que de repente ustedes dicen, bueno, es que escuché de un economista tal cosa, entonces utilizan eso en esa disertación que van a escribir, pero sobre todo eso es una producción muy, muy personal. Entonces, igual, eso es producción de ustedes pueden poner en internet, ustedes saben que hay muchas cosas, pueden poner en Google el título o la pregunta de
de esa argumentación que quiero que desarrollen y van a encontrar muchas cosas. El texto que ustedes escriban, automáticamente el sistema lo jala y lo revisa en Turnitin, que es la plataforma que revisa plagio. ¿Por qué les digo esto? Para que ustedes produzcan personalmente sus propias ideas. Y el sistema de Turnitin nos permite decir, bueno, hay un porcentaje de plagio o no hay un porcentaje de plagio, y ya después analizamos. No con el fin de castigar, porque esa no es mi idea, sino con el fin de aprender. A veces tenemos que aprender muy bien a referenciar. Yo puedo utilizar información que he visto en internet, que he leído en libros, que escuché por ahí, que no es mía, pero que son argumentos que me ayudan a sustentar mis ideas centrales, pero tengo que referenciarlos. Entonces, cuando yo los referencio el Turnitin, lo que dice, hay un 25% de plagio, pero no es plagio porque está referenciado. Entonces, yo utilicé citas, entonces el sistema me dice cuánta producción de ese texto no es mía y cuánta producción de ese texto corresponde a algún otro autor. El sistema lo revisa ya sea con bibliotecas, con artículos publicados en internet y hace todo un balance. Entonces, eso es lo que va a hacer en Turnitin y eso lo vamos a estar haciendo como un ejercicio personal para mejorar cada vez más en las producciones que ustedes van haciendo. Ustedes posiblemente cuando ya estén en el mercado laboral o si ya lo están, saben que tienen que preparar informes, saben que tienen que preparar, no sé si alguna documentación para convencer sobre una teoría, sobre una idea, sobre un producto, y pues la idea es que el tema cada vez vayan perfeccionándolo mejor. Una de las cosas que creo que son importantes a tomar en cuenta en este curso es que las habilidades que queremos desarrollar o que el curso quiere que se desarrollen son habilidades muy particulares en ustedes, sobre todo esa argumentación lógica, tanto verbal como escrita. La escrita la vamos a ir viendo en los ejercicios que ustedes van haciendo y la oral en esos debates, ya sean grupales o cuando tengan que hacer esa presentación individual sobre algún tema específico. Habrán debates, yo aquí quiero mantener los grupos así como están para los siguientes trabajos, pero posiblemente habrán algunos trabajos donde se van a tener que hacer en parejas o en tríos. Entonces, pero para que ustedes mantengan los grupos que ya están, cuando yo les digo trabajo en grupo, ese va a ser el trabajo que van a hacer. Cuando les digo este trabajo lo van a hacer en parejas o en tríos, ahí vamos a tener una agrupación diferente y va a ser más aleatoria. Ustedes van a decidir con qué 3 compañeros van a trabajar. Pero cuando les digo trabajo en grupos en la plataforma, siempre tienen que pensar que es el grupo A, B, C y D. Esos son los grupos establecidos de trabajo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda de lo que han estado trabajando en la plataforma, de lo que han estado leyendo, de las actividades que han estado haciendo? ¿Todo claro? ¿Todo confuso? Profe, ¿cómo se llama el video de Netflix? Sí, ya se los comparto aquí. Dame un segundo. Se los voy a escribir acá en el sistema. Un segundito. Ok, para los que tienen Netflix, el video se llama El dilema de las redes sociales. Y los que no, para que lo puedan accesar a través de YouTube, lo buscan igual, pero hay varios, entonces el que les voy a decir y a ver si se los comparto al grupo y se los voy a poner también en la plataforma.
Sobre este documental de Netflix estaremos hablando en posteriores clases y estaremos utilizando algunos de los elementos que se plantean ahí. Se los puse ahí en el chat. Igual se los voy a poner en el campus virtual para los que no están en el chat. Se llama Documental de Netflix sobre las redes sociales. Este documental dice cómo las redes sociales de alguna u otra manera nos llevan a nosotros a utilizar o a engañarnos a nosotros con la utilización de falacias, que son un tema que vamos a ver posteriormente en lógica. Las falacias son aquellas mentiras o engaños que hay en el lenguaje. Por ejemplo, cuando ustedes están planteando algunas ideas, si yo no conozco ese tema, pues posiblemente tengo que dar por sentado que es cierto lo que me están diciendo. Pero entonces, de repente, cuando en lógica hablamos de falacias, vamos a hablar de cuándo sé yo que realmente es un argumento verdadero el que está usando alguno de ustedes para plantear algo o alguna persona. Esa es digamos, desde la lógica lo que buscamos para poder entendernos cada vez mejor en cuanto al tema de la comunicación oral o de la comunicación escrita. Si ustedes revisan, por ejemplo, en el curso para esta semana, bueno, en las clases anteriores, el lenguaje tiene una función específica. El video que yo les puse para que observaran, lo que buscaba era, bueno, el tema central de Eduardo Punset es que el lenguaje está diseñado para confundirnos, para engañarnos. Entonces, la lógica y la argumentación buscan que cada vez sean menos los engaños del lenguaje y de la comunicación, o que yo tenga esa habilidad. Si yo tengo esa habilidad a nivel del lenguaje de discriminar o de pensar de que no todo lo que me están diciendo es cierto, eso me va a dar una habilidad potencial a nivel personal y a nivel profesional, porque puedo entender la dinámica de la comunicación desde una perspectiva más integral y más lógica. Eso es un poco lo que buscamos. Entonces, ese video lo que trata es de llevarnos un poco que también de alguna u otra manera la comunicación o el diseño del lenguaje muchas veces genera o nos genera ese espacio de confusión. Y el video que les estoy recomendando de Netflix es un video en donde van a ver ustedes expertos que trabajaron en Netflix y que trabajaron en redes sociales como las que usamos habitualmente nosotros, incluso TikTok, que es como lo que está muy de moda últimamente, también como TikTok se aprovecha para generar un poco de manipulación y de información no real que nosotros asumimos como real también. Entonces, la lógica y la argumentación lo que nos va a ir permitiendo a nosotros es determinar eso. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes se enfrenten a un tema como el que tienen que enfrentarse en la clase de esta semana, que es hacer un texto argumentativo sobre un tema que posiblemente, si yo no soy economista, si a mí me dicen debemos pagar más impuestos para salir de la crisis económica provocada por el COVID-19 en Costa Rica, entonces yo podría tener N cantidad de argumentos que son muy míos, pero también podría tener mis argumentos apoyados en lo que pueda decir un economista, por ejemplo. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar más impuestos? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Realmente es el COVID-19 el que nos ha llevado a una crisis ahorita que nos esté enfrentando como país a nivel del pago de impuestos? Entonces, hay mucha información de eso. Pero yo lo que quiero es que ustedes se expongan a ese texto y que ustedes con sus propios argumentos, ustedes construyan ahí una serie de argumentos que les permitan sustentar lo que ustedes creen que tiene que ser un buen, a ver, si tuvieran que convencer a alguien, por ejemplo, si en la Asamblea Legislativa les abren un espacio a ustedes, a cada uno de ustedes, para escuchar lo que ustedes piensan sobre el pago de impuestos y que los diputados tomen en cuenta lo que ustedes les planteen, entonces lo que ustedes están haciendo en ese texto es exponer un punto de vista desde sus argumentos, pero desde una lógica de argumentación, porque no puede ser que yo solo simplemente plantee argumentos desde mis emociones, sino que debo plantear tal vez un argumento emocional, digamos, donde juegue en cuenta, donde apele a las emociones, pero también a la razón de las personas, porque estoy pensando yo de una u otra forma. Entonces, eso es un poco lo que ese texto busca. También les puse en la clase de esta semana algunos ejemplos que son muy, muy sencillos, y ustedes dirán, bueno, pero es que
si yo voy a hacer un argumento y me pongo premisa, premisa, conclusión, así no funciona el lenguaje. Nosotros lo que sí tenemos que entender es que hay una lógica de la comunicación, una lógica de cómo nosotros utilizamos y generamos pensamiento. Entonces, algunos de los ejemplos que yo les pongo en la clase son ejemplos muy cotidianos, muy sencillos para entender cómo se organiza un argumento inductivo o un razonamiento deductivo y que ustedes puedan utilizarlos de manera mucho más práctica. No es que tienen que ponerme, bueno, premisa, premisa, conclusión, sino que en esa construcción que van haciendo del lenguaje, ustedes pueden ir construyendo sus propias ideas. Entonces, por ejemplo, voy a leerles básicamente uno de los tantos que aparecen ahí. Ya que estamos hablando de política, vamos a ver. El diputado Merino usa traje en cada sesión del Congreso. El diputado Thompson usa traje en cada sesión del Congreso. Todos los diputados usan traje para ir al Congreso. Si yo les pregunto a ustedes, analícenme en ese argumento sencillo, entonces ahí aparecen dos premisas y una conclusión. Si les pregunto cuál es la conclusión, me van a decir que todos los diputados que van al Congreso usan traje. Entonces yo les podría decir a partir de ese argumento específico si es un argumento válido o si es un argumento que tiene algo de engañarse o digamos, de engaño o de confusión. Y ahí les abro la pregunta. Les voy a copiar ese mismo argumento en el chat. Se los voy a poner ahí para que lo puedan ver. Y les pregunto, o sea, el diputado Merino usa traje en cada sesión del Congreso, el diputado Thompson usa traje en cada sesión del Congreso, todos los diputados usan traje para ir al Congreso. Esa conclusión de ese argumento es una conclusión inductiva o deductiva. Bueno, ustedes lo tienen ahí en la clase, pero la pregunta es si es una conclusión inductiva, es porque las premisas nos inducen a la conclusión. Entonces, si ustedes revisan, la conclusión es las premisas, que son las dos primeras, me inducen a mí a la conclusión. Ahora, yo puedo desde ese ejemplo decir si es realmente válido o no. Yo podría decir no necesariamente, porque el diputado Merino y el diputado Thompson utilizan traje en cada sesión del Congreso, quiere decir que todos los diputados usan traje. Pues podría ser que no es un argumento contundente, porque alguien puede refutarme eso. Y eso es un poco lo que ustedes tienen que ir construyendo en los ejercicios. Por ejemplo, en ese ejercicio donde tienen que construir un texto argumentativo, pues entonces, ¿cuáles son los argumentos que ustedes van a usar? No necesariamente cuando estén escribiendo ese texto argumentativo van a encontrarse o van a escribir las premisa 1, premisa 2 y conclusión, porque no funciona así la lógica de la comunicación, sino que ustedes tengan ese cuidado de cuáles son las premisas que están usando y cuál conclusión es la que quieren llevar. Puede ser una conclusión desde un argumento que es inductivo y otro que es deductivo. En el deductivo yo trato de que la persona entienda o llegue a su propia deducción a partir de lo que yo le estoy planteando. Entonces, son algunos de los ejemplos que vienen ahí, pero que tienen que entender ustedes que esos ejemplos es para entender los dos tipos de argumentos que quiero que vayan manejando, pero a la hora de construirlos no tienen que apegarse literalmente a que sea premisa 1, premisa 2 y conclusión. En este texto argumentativo ustedes lo van a ir construyendo. Entonces, eso es un poco lo que vamos haciendo. El documental de Netflix, que se los dejo ahí, es como un plus más. Puede ser que en el transcurso del fin de semana les plantee una pregunta ahí que sea opcional, que eso es como un bonus especial a las personas que vieron el documental de Netflix y puedan contestar esa pregunta, pues tienen un punto extra, qué sé yo, si ya tienen un 100 en la nota, con ese punto extra van a tener un 101, por decir algo. Entonces, son como un bonus que si ustedes quieren aprovecharlo lo pueden hacer, si lo quieren hacer por cultura general lo pueden hacer, pero van a ser cosas que vamos a ir generando ahí en la dinámica de la clase poco a poco. Entonces, más o menos es lo que quiero que entiendan de estas sesiones. Posiblemente en la próxima sesión que nos encontremos de manera virtual o sincrónica, que va a ser dentro de 15 días,
vamos a tener un espacio más de participación y van a ver que un par de actividades tienen que ver con comunicación de ustedes. Entonces, algunos de ustedes van a ser seleccionados, ya sea por mí o por el sistema, para que presenten algunos ejemplos de argumentación lógica. Pero eso sería dentro de 15 días y yo se los estaría informando en la próxima clase. Entonces, más o menos eso es como estamos. Recuerden que el curso de lógica, ustedes, para ganar nuestro curso, para que ustedes ganen el curso, tienen que ir llevándole el timing a lo que va pasando en el campus virtual. Hay un foro que ustedes van a encontrar ahí que se llama foro de dudas. Cuando ustedes tienen alguna duda, la pueden plantear ahí. ¿Por qué les digo de plantearlas ahí? Porque a veces si ustedes plantean la duda ahí a alguien que no entendió o que tal vez eso no lo estaba entendiendo, cuando alguien plantea una duda y se responde, pues entonces les sirve también a otros que quizás no la tenían tan clara y les ayuda a clarificar algún elemento. Igual lo pueden hacer a través del chat de WhatsApp. Cuando alguien tiene una duda, entonces ahí la plantea y ya sea que yo les conteste o entre todos podemos decir, no, esto es tal cosa. Y también ese chat se convierte en un elemento importante de trabajo. Pero esos dos, el foro que aparece en el campus virtual más el chat de WhatsApp, nos van a permitir para eso. Igual ustedes me pueden contactar a mí de manera individual en el momento en que lo tengan a bien, pero tienen esos dos espacios para poder hacerlo. Básicamente la sesión de hoy era un poquito entender eso, entender por dónde vamos. A esta altura del curso ya ustedes saben que son argumentos, van a empezar a trabajar en la construcción de argumentos, no solo argumentos individuales, porque ahí tienen, en algunas de las preguntas tienen que poner ejemplos muy concretos de argumentos, sino en las construcciones que van haciendo. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Si no hay preguntas, la sesión de hoy era un poquito hablar de este tema. Ya ustedes pueden irse a trabajar en la clase. Lo que hemos hablado, lo que hemos mencionado hoy en la clase, en este espacio sincrónico, que yo le llamo conferencia, no clase, porque cuando les diga que tenemos una clase sincrónica, es donde vamos a trabajar temas y vamos a desarrollar. Aquí estábamos básicamente hablando un poquito de cómo hemos estado hasta ahorita y de lo que se espera que ustedes vayan haciendo. Entonces, igual se las voy a colgar en el campus virtual, por si hay alguna de las cosas que hemos hablado hoy que ustedes necesitan recordar, pueden retomar el video. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Y si no, cada uno podría irse ya a trabajar al campus de manera individual. Tienen tiempo hasta el próximo viernes para completar los diferentes trabajos. No, profe, más bien, No sé quién está hablando, Lisa. Ya, que muchísimas gracias por tomarse el tiempo y la determinación de explicarnos todo. Por mi parte quedó muy claro. Ok, perfecto. Muchas gracias a ustedes. Otra vez agradecerles porque creo que al final de cuentas ustedes están viviendo una época histórica en el mundo, que sus clases tienen que ser, bueno, ustedes y yo, los profesores, pero bueno, es parte de lo que tenemos que aprender a convivir. Yo creo que hay que sacarle provecho a la tecnología, y la tecnología nos permite a veces avanzar más. Ustedes tienen unas recomendaciones de la clase, pero pueden ampliar mucho más. Incluso si ustedes me dicen, profe, me interesó ese tema, quiero trabajar más sobre eso, yo les puedo facilitar más material. O sea, cada quien avanza a su ritmo y hasta donde quiera ir avanzando. Entonces, les deseo una linda semana. Igual ya saben cómo me consiguen, a través del chat, a través del correo, y siempre voy a atenderles a la hora que sea. Solo que tenga alguna situación especial, pues yo les diría, los atiendo después, pero trataré de no dejar pasar mucho tiempo cuando tengan alguna duda específica. Los trabajos de esta semana son individuales, entonces para que sepan que el trabajo de esta semana sí es totalmente individual, las 3 actividades. Bien, chicos, que tengan linda semana, cuídense mucho y bueno, a seguir trabajando. Muchas gracias. Profe, pura vida. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Chao. Chao, hasta luego.